método para determinar el coeficiente K. ¿De qué? De los accesorios, más que nada, ¿sale? Bien, tenemos esta parte de aquí. Dice, el valor de K se calcula de la siguiente forma, esto ya lo sabíamos, K es igual a la longitud equivalente entre el diámetro por el factor de fricción a turbulencia total, ¿sale? Ahí tenemos a turbulencia total. Entonces, LE entre D, llamado relación de longitud equivalente, se informa en la tabla siguiente y se considera constante para un tipo dado de válvula o accesorio. Por eso te decía, ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con accesorios. Vamos a ver cuál es esa tabla. Dice, el valor LE se llama longitud equivalente y es la longitud de una tubería recta del mismo diámetro nominal que la válvula que tendría la misma resistencia que la misma válvula. ¿Sale? Entonces tenemos K es igual a LE entre D por FT. Ya lo sabíamos, ¿no? El término D es el diámetro interno real de la tubería. Acuérdense que siempre trabajamos o se mueve el flujo a través del diámetro interno, no a través del diámetro externo. Siempre es en el interno. ¿Sale? El término FT es el factor de fricción de la tubería a la que está conectada la válvula o el accesorio, que se considera que está en la zona de turbulencia completa. Por eso es que tenemos este FT, ¿sí? En turbulencia completa. Ahorita vamos a ver cómo aplicaríamos esto en turbulencia completa usando el diagrama de Moody. ¿Está bien? Bien, bueno, vamos aquí atrás. Aquí está, miren, esta tabla dice resistencia en válvulas y accesorios expresada como longitud equivalente en diámetros de tubería, LE entre D. Y aquí tenemos diferentes accesorios. Válvula de globo, cuando es válvula de globo totalmente abierta, el valor de LE entre D es 340. Válvula de ángulo totalmente abierta son 150. Tenemos una válvula de compuerta totalmente abierta, vale 8. Abierta 3/4 vale 35, abierta 1/2 vale 160, abierta 1/4 vale 900. La válvula de retención tipo oscilante vale 100, la válvula de retención tipo bola vale 150, la válvula de mariposa totalmente abierta de 2 a 8 pulgadas tiene un valor de 45. De 10 a 14 pulgadas tiene un valor de 35. Ojo aquí, no estamos hablando de 9, sino de 2 a 8, de 10 a 14 y de 16 a 24 vale 25. Tengan mucha atención en lo que están leyendo aquí. Válvula de compuerta y todo esto pertenece a válvula de compuerta. Válvula de mariposa y todo esto compete a la válvula de mariposa. Tenemos la válvula de pie tipo disco de vástago. Esa vale 420, la longitud equivalente entre el diámetro. El codo estándar de 90 grados, ojo aquí, codo estándar de 90 grados, el normal, el estándar, vale 30, ¿sí? Codo de 90 grados y radio largo, este ya es radio largo, no es el estándar radio largo, ese vale 20. Codo de 90 grados para calle, así se le llama, codo de 90 grados para calle, vale 50, ¿sale? Para el codo estándar de 45 grados vale 16. El codo de 45 grados para calle vale 26. El doblez de retorno cerrado vale 50, ¿sale? Para la T estándar con flujo para línea principal vale 20. Con flujo para la ramificación vale 60. Entonces de aquí vamos a agarrar esta longitud equivalente, esta relación de la longitud equivalente entre el diámetro. Estos son los valores que vamos a tomar para calcular K en la ecuación que vimos previamente, esta parte de aquí. Ese valor que tenemos aquí, por ejemplo, la válvula de globo totalmente abierta, SL entre D vale 340. Pondríamos K es igual a 340 por la turbulencia total, ¿sale? Pues así es como vamos a manejar esta tabla y el FT con el diagrama de Moody. Bien, la siguiente tabla enumera los valores de FT para tamaños estándar de tubería de acero comercial nueva y limpia, ¿sí? Entonces tenemos otra tablita más que nos va a ayudar pues a menorar el cálculo, ¿sale? Dice, factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Para tubería de acero comercial, cédula 40, nueva y limpia. Esta que tenemos aquí, solamente y exclusivamente es para tubería de acero cédula 40. Si llega a ser de cobre, de plástico, de alguna otra cosa más, habría que ir al diagrama de Moody, ¿sale? Entonces, me lo dan en el sistema inglés y en el sistema internacional. Aquí tenemos media pulgada, el factor de fricción sería 0.026, 3/4, 0.024, 1 pulgada, 0.022, y bueno, así conforme vayamos viendo todas las demás pulgadas. En este caso, fíjate, aquí vamos desde media hasta 2,5. Y aquí tenemos una condición muy especial, para 3 y 3,5,
el factor de fricción va a ser 0.017, para 4, 0.16, para 5 y para 6, o sea, para estas dos medidas, el factor de fricción va a ser 0.16. Y aquí, bueno, en 8 me va a dar 0.014. Y aquí va a ir de 10 pulgadas hasta 14 pulgadas, el valor va a ser 0.013, ¿sale? De 16 a 22 va a ser 0.012 y de 24 a 36 va a ser de 0.11. Si algún valor o algún diámetro de tubería no está dentro de esta categoría, pues a lo mejor quisieras, podrías interpolar, pero yo te recomiendo mejor ir al diagrama de Moody y calcular desde ahí la turbulencia total, ¿sale? Bueno, dice, algunos diseñadores de sistemas prefieren calcular la longitud equivalente de la tubería para una válvula y combinar ese valor con la longitud real de la tubería. La ecuación se puede resolver para la longitud equivalente de la siguiente manera. La longitud equivalente es igual al valor de K por el diámetro entre la turbulencia total. ¿Sale? Eso en caso de que lo necesitaras, aunque tú sabes que lo que tú estás buscando es esto, y entonces si estás buscando eso no te va a servir esta ecuación, pero si en algún momento llegas a ocuparla, aquí la tienes. Esto es la longitud equivalente. ¿Sale? Si la tubería estuviera hecha de un material diferente, de acero comercial, nueva y limpia, sería necesario calcular la rugosidad relativa. ¿Para qué la rugosidad relativa? Pues para entrar al diagrama de Moody, ¿sí? Para determinar el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. En ese caso, en caso que no fuera cédula 40 nueva y limpia, pues tendríamos que calcular la rugosidad relativa, como les enseñé en el ejemplo pasado, donde teníamos el cuadrito. Con ese cuadrito podemos nosotros poder calcular todo lo demás, incluso el factor de fricción. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el procedimiento para calcular la pérdida de energía que causan las válvulas, accesorios y acoplamientos por medio de la siguiente ecuación? Mira, esta es la ecuación que siempre vamos a estar ocupando para calcular las pérdidas por accesorios, ¿sí? K va a ser igual a LE entre D o longitud equivalente entre D por el factor de fricción. Siempre que tengamos accesorios, una T, un codo de 90, un codo estándar, bueno, lo que necesites es una válvula, no sé. Ahí está. En la tabla encontramos LE entre D para la válvula o acoplamiento. La tabla que vimos hace un rato, la que te estaba leyendo, que si estaba abierta, que si no estaba abierta, de esa tabla vamos a encontrar este valor. Y si es cédula 40, pues de la otra tabla podemos encontrar este otro valor. Si es cédula 40, nueva y limpia. ¿Vale? Es lo que te decía, mira, ahí está, con esa otra tabla. En caso de ser así, si no es así, no podríamos usar esa tabla, ¿sale? Esta, tendríamos que buscar en lugar de esta, la rugosidad relativa para poder calcular esta otra. Ahorita vemos unos ejemplos. Para tubo de otros materiales, determinar la rugosidad del tubo con las tablas. Ya las tablas que vimos la sección pasada, con eso calculamos la rugosidad. Calcular, pues obviamente la rugosidad relativa, emplear el diagrama de Moody para determinar el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, ¿sale? Y finalmente calcular el valor de K del accesorio que estemos trabajando, ¿sale? Y finalmente, después de todo eso, ¿para qué me servía calcular la K? Pues para conocer la pérdida menor de ese accesorio o de esa tubería o de ese tramo que yo estoy calculando, ¿sale? Donde BP es la velocidad en el tubo, ya sabes, siempre va a ser el tubo más pequeño el que se va a tomar como referencia. Ya lo veíamos la clase pasada. Tenemos un ejemplo para que quede un poquito claro. Dice, determina el coeficiente de resistencia K para una válvula de globo abierta por completo colocada en una tubería de acero de 6 pulgadas cédula 40. Aquí me está diciendo que es cédula 40. Yo tengo que suponer que es nueva y limpia para poder usar las dos tablas. Entonces, primeramente, la longitud equivalente entre el diámetro, ¿cuánto va a ser? Me dijo que es una válvula de globo completamente abierta. Entonces, válvula de globo totalmente abierta. El valor de LE entre D es de 340. Ahí está. Voy a tomar este valor y voy a ir a la otra tabla, a la tabla que me dice de cédula 40 con con las condiciones que sean nueva y limpia. Me dio un valor de 6 pulgadas. Entonces tenemos 5 y 6. El valor del factor de fricción va a ser 0.015. Ahí está. Entonces tenemos este valor más el anterior. Lo que hacemos es simplemente multiplicar. Dice, en la siguiente tabla vemos que para una tubería de 6 pulgadas tenemos un total de 0.015, eso que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, para calcular K, pues simplemente lo que sacamos de la primera tabla de la válvula de globo totalmente abierta son 340 multiplicado por el factor de fricción de una tubería cédula 40 nueva y limpia. En ese caso era 0.015. Pues multiplicamos esto por esto y el valor de K simplemente es 5.1. Para este caso, usando las dos tablas que acabamos de conocer. ¿Sale?
Y el diámetro, pues el diámetro ya podemos ir al apéndice F, si no me equivoco, cédula 40, de 0.0500 o 5054 pies para el tubo, ¿sí? Y encontramos la longitud equivalente. Pues ya tenemos este valor que está aquí, el de K que buscábamos. Simplemente para calcular la longitud equivalente, pues es despejar de esta ecuación la longitud equivalente. Esta que está dividiendo pasa por acá multiplicando y esta que está multiplicando pasa por acá dividiendo. Y tenemos 5.1 que multiplica el diámetro, que es 0.5054 pies, entre 0.015. Sacamos el resultado y la longitud equivalente va a ser de 171.83. No siempre se te pide calcular la longitud equivalente. Eso nada más es para que sepas cuánto vale esa longitud equivalente, 171.83. Pero tú sabes que si divides esto de aquí entre el diámetro, te va a dar este valor que tenemos aquí, van a ser 340. Entonces, no siempre se te pide. En dado caso que se te pida, pues bueno, así es como se calcula. A mí lo que me importa conocer es este valor de K. ¿Por qué el valor de K? Porque este de aquí tiene que estar multiplicado por la carga de velocidad para conocer la pérdida menor. En este caso solamente se me pidió calcular el valor de K, y el valor de K es 5.1, y te demostramos cuánto vale la longitud equivalente. ¿Vale? Tenemos otro ejemplo, dice, calcule la caída de presión a través de una válvula de globo abierta por completo, situada en una tubería de acero de 4 pulgadas, cédula 40. Otra vez me está diciendo cédula 40, ¿no? Por la que circulan 400 galones por minuto de aceite, con una gravedad específica de 0.87. Ya sabemos que con esto podemos calcular el peso específico multiplicándolo por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿vale? Entonces resolvemos de esta manera. Dice, en la figura se presenta un diagrama de la instalación. Para determinar la caída de presión, debe describirse la ecuación de energía para el flujo entre el punto 1 y el punto 2. Acuérdate que siempre todo esto que estamos manejando, todo, y lo que sigue también, siempre es con la ecuación de energía, que se parecía a la ecuación de Bernoulli, solamente que sumábamos los términos HL, HR y los términos que estamos conociendo o despreciando. Entonces, en este caso, vamos a marcar siempre el punto número 1 y el punto número 2. Te vas a dar cuenta que en la ecuación, como se encuentran al mismo nivel, Z1 y Z2, esa resta o suma que llegara a darse en su momento, pues sería prácticamente cero, ¿sale? Entonces tenemos esta parte de aquí. ¿Tenemos una bomba aquí? No, no tenemos una bomba y el término HA se cancela. ¿Tenemos un motor aquí? No, tampoco tenemos un motor, entonces el término HR se cancela. Y entonces de la ecuación de la energía solamente me queda esta expresión que está aquí. La presión en el punto 1 no está abierta a la atmósfera, ni tampoco la presión en el punto 2 tampoco están abiertos a la atmósfera. Entonces no podemos decir que son cero. Y aparte de todo, se me está pidiendo determinar la diferencia de presión entre los puntos. Entonces ya vemos acá que tenemos aquí entre la tubería y esto que está aquí, una válvula de globo que está totalmente abierta. Entonces hay que calcular la pérdida en esta válvula para poder conocer este término de HL. Más sin en cambio también ten en cuenta que hay una pérdida por fricción debido al tubo o a la tubería. ¿Vale? Bien, entonces la pérdida de energía es la pérdida menor debido solo a una válvula en este caso, pero no puedo omitir la otra. La caída de presión es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2. Al despejar la diferencia de presiones, Z1 es igual a Z2 y el volumen 1 es igual perdón, la velocidad 1 es igual a la velocidad en 2. ¿Por qué? Es el mismo diámetro de tubo, es la misma distancia entre Z1 y Z2. Entonces, como son los mismos diámetros, acuérdate que el área de un lado y el área del otro, por lo tanto, es la misma una de un lado, la velocidad va a ser la misma de un lado y del otro. Entonces, cuando pasemos una al otro lado, pues prácticamente Z y velocidad se cancelan. ¿Por qué? Porque la tubería sigue siendo del mismo diámetro, por ese simple sentido. ¿Vale? Entonces, finalmente me queda que la presión en 1 menos la presión en 2 es igual al peso específico multiplicado por la pérdida menor. ¿Sale? Y sabemos que la pérdida menor siempre se expresa como K, que multiplica a la velocidad en la tubería más pequeña. En este caso no tenemos una tubería más pequeña, la tubería es de la misma longitud de los dos lados, entonces no pasa nada, entre 2 veces la gravedad. Y esto va a ser igual al Ft por L entre D por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué esta expresión que está aquí? Porque estamos hablando de un accesorio, en este caso estamos hablando de una válvula. Entonces, esto de aquí es igual a acá, lo vimos hace un momento. Entonces, esta se convierte en esta que está aquí. ¿Sale? Bien.
Ahora dice, la velocidad promedio del flujo de la tubería de 4 pulgadas, pues más o menos viene siendo eso del apéndice, puedes ir a tus apéndices y tomar los valores, ¿sí? Si es cédula 40, pues qué mejor, vas al apéndice F, buscas cédula 40, buscas la medida del diámetro de la tubería, y en automático te da los valores en el sistema inglés y en el sistema internacional. Me da un diámetro de 0.3355 pies y un área de 0.0884 pies cuadrados. Y entonces tenemos lo siguiente. La velocidad siempre es caudal entre área. El caudal ya me lo estaba dando el problema. Para convertir galones por minuto a pies cúbicos por segundo, hay que dividir esto de aquí entre 449 galones por minuto. Lo puedes hacer así, no pasa nada, el resultado va a ser exactamente lo mismo, o primero dividir esto y lo que te salga lo divides entre esto que está aquí, como tú quieras, no hay ningún problema. En este caso decidimos colocarlo así y simplemente operamos este por este de aquí, pues es 1 y luego multiplicamos este por este y el resultado que está aquí lo dividimos entre el resultado que está acá. Y eso me va a dar una velocidad de 10.007 pies por segundo. ¿Sale? Ahí está. Del apéndice F, cédula 40. Busquen el diámetro de la tubería que le están marcando y el área de la tubería que les están marcando. Y eso es todo, así de fácil. Bien. Entonces, en la tabla encontramos que para tubería de 4 pulgadas, el FT es igual a 0.017. ¿De qué tabla? La tablita de los FT cédula 40, ¿te acuerdas? Buscabas ahí en esa tablita a 4 pulgadas y colocabas el FT. El FT a 4 pulgadas lo leías un rato, es 0.017. Para la válvula de globo con una longitud equivalente o una longitud equivalente del diámetro igual a 340. Entonces, simplemente el FT vale 0.017 porque es cédula 40 nueva y limpia, y la longitud equivalente entre el diámetro va a ser igual a 340. Multiplicamos esta por esta y el valor de acá va a ser 5.78. ¿Por qué era importante conocer la velocidad? Porque necesitamos conocer la velocidad aquí, en la carga de velocidad, ¿sale? Como la tubería del punto 1 y el punto 2 tiene el mismo diámetro, pues aquí no importa cuál tomas, la del 1 o la del 2. Al final, ambas miden lo mismo, ¿sale? Entonces tenemos que 5.78 que multiplica 10.07 pies por segundo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Acuérdate que en el sistema inglés la gravedad la vamos a tomar como 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Hacemos la operación y tenemos un valor de pérdida de 9.1149 pies. ¿Sale? Así de sencillo. Y entonces hay que calcular todavía el peso específico del aceite, porque acuérdate, no estamos calculando pérdida, estamos calculando diferencia de presiones. Entonces, como estamos calculando diferencia de presiones, pues con el despeje nos quedaba que la presión 1 menos la presión 2 era igual al peso específico multiplicado por la pérdida, ¿no? Entonces ahí está. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues hasta presión 1 menos presión 2 va a ser igual al valor de que tenemos aquí del peso específico por la pérdida menor. Pues hacemos las multiplicaciones correspondientes y acuérdate, para que estas unidades me queden en PSI, tiene que ser libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, si tenemos libra sobre pie cuadrado, hay que hacer la conversión, que es 1 entre 144, ¿no? Hacer la conversión para que me queden libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, tenemos que la diferencia de presión va a ser 3.4363 PSI. Y con esto el problema estaría resuelto. Y aquí en este caso, pues estamos omitiendo la pérdida por fricción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema sencillo. Por ese hecho estamos omitiendo la pérdida por fricción. Solamente estamos viendo del punto 1 al punto 2, y del punto 1 al punto 2, lo único que nos estorba, pues es la válvula, ¿sí? Entonces, la pérdida, principalmente, o la pérdida mayor, se va a dar por la válvula, no tanto por la fricción va a ser mínima, ¿vale? Entonces, por esa razón, no estamos considerando ahorita la pérdida por fricción en la tubería, ¿sale? Y ahí está, ahí tenemos el problema resuelto. Entonces, por lo tanto, la presión en el aceite cae 3.4363 PSI al pasar por la válvula. Asimismo, se pierde una energía de 9.1149 pies que se disipa en forma de calor para cada libra de aceite que fluye a través de la válvula. Esto, acuérdate, es la pérdida de la válvula, ¿sí? Ahí está. Digo, no es nada difícil, lo que hemos estado viendo a lo largo del curso. Tenemos otro ejemplo. Dice, calcule la pérdida de energía para el flujo de 500 metros cúbicos por hora de agua a través de una T estándar conectada a una tubería de hierro dúctil de 6 pulgadas. Tubería de hierro dúctil, no es tubería de acero. Entonces aquí no podemos tomar en cuenta la tablita que nos habían dado para el FT, porque no es cédula 40, es tubería de hierro dúctil, ¿sale? Y no recubierta. Dice, el flujo
pasa por la ramificación. Utilice el procedimiento para calcular la pérdida de energía. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Primeramente me dijo que era una T estándar. Entonces vamos a ir a buscar, aquí está la T estándar con flujo para la línea principal y con flujo para la ramificación. ¿Qué me decía el problema? Aquí por eso lo puse en rojo. El flujo pasa por la ramificación. Entonces una T estándar con flujo a la ramificación, que es esta parte que tenemos aquí. Prácticamente vamos a tomar el valor de 60 y no de 20. Mucho ojo cuando están leyendo esos problemas, ¿vale? Ahí está, con flujo a la ramificación. Entonces, de la tabla para resistencia en accesorios para una T estándar, para flujo de ramificación, tenemos que la LE entre D va a ser igual a 60. De aquí lo tomamos. Ahí está. ¿Sale? Entonces, de la rugosidad, ¿por qué la rugosidad? Ahora tengo que tener en cuenta que tengo que sacar la rugosidad relativa, el D entre el épsilon. ¿Por qué? Porque tengo que entrarle al diagrama de Moody. Desafortunadamente aquí no tengo mi tablita de FT para tubería cédula 40, nueva y limpia. Entonces, lo que hacemos es calcular la rugosidad, ¿sí? En este caso, pues tenemos hierro dúctil sin revestir. Todo esto que estás viendo acá, me lo dijo el problema. Entonces, no creas que me lo inventé. Aquí está, y dice, y no recubierta, entonces está sin revestir, ahí en esa parte. Es bien importante saber usar nuestras tablas, ¿sale? Como es sin revestir, pues el valor va a ser de la rugosidad, en el sistema inglés va a ser 8 por 10 a la menos 4, en el sistema internacional 2.4 por 10 a la menos 4. Entonces, depende en qué sistema estemos trabajando, tomamos esta o tomamos esta que está aquí. ¿Sale? Entonces, para la tubería de hierro dúctil en el sistema internacional, la rugosidad va a ser igual a 2.4 por 10 a la menos 4 metros. ¿Sale? Del apéndice I, de sus apéndices que ustedes tienen para tuberías de hierro dúctil, tenemos lo siguiente. El diámetro de la tubería, según la que nos dieron acá, que era de, ¿cuánto? Déjame ver. Aquí, tubería estándar de 6 pulgadas. Déjame ver, vamos a ir al apéndice I para no confundirnos. Vamos aquí a flujo de fluidos. Voy a ir al apéndice I, pues para que ustedes vean que realmente salen de ahí los valores, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí el apéndice I. Estamos en el K, N, a ver, H, I. Ahí está, apéndice I. Hierro dúctil, aquí está, 4 pulgadas. La primerita. Entonces aquí está. Buscamos el diámetro en milímetros, 105.9, el área 0.00881. Entonces, más o menos lo que tenemos aquí. Déjenme regresar a la presentación. Y bueno, les decía yo, ¿no? Ya conocíamos todo esto. Y vamos acá, ¿sí? Sí, del apéndice ahí tenemos D es igual a 0.159 metros. ¿Ok? Y el área también del apéndice I, A es igual a 0.01, 0.01993 metros cuadrados. ¿Sale? Y entonces, ya con esto, pues podemos calcular la rugosidad relativa, ¿sí? De entre épsilon es igual a 0.159 metros entre 2.4 por 10 a la menos 4 metros. Y esto me va a dar una rugosidad relativa de 662.5. Y con esto, vamos a entrarle al diagrama de Moody. Como estamos hablando a reflujo total, de momento no voy a tomar en cuenta el número de Reynolds. Eso ya lo habíamos platicado antes. Cuando se trata de una turbulencia total, no se toma en cuenta el número de Reynolds, solamente la rugosidad relativa, ¿sale? Entonces, ya que tenemos ese valor de 662.5, que es lo que tenemos aquí, vamos a ir al diagrama de Moody, vamos a buscar más o menos ese valor de 662, aquí hay que interpolar entre 500 y 700, donde tú lo ubiques o donde tú consideres que está ubicado, marcas un puntito, y ya no vas a tomar en cuenta el número de Reynolds, sino en ese punto trazas una horizontal completamente hacia la izquierda. Y el valor que encuentres ahí va a ser el factor de fricción a turbulencia total. Pues aquí no estoy tomando en cuenta el Reynolds. Simplemente busco la rugosidad, marco un puntito y de ahí me voy así directo hasta el valor de factor de fricción. En este caso es 0.024, si no me equivoco, a lo que leo aquí. Entonces tenemos por ahí más o menos 0.022. Oh, sí, perdón, es que va de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Disculpen ustedes. Entonces tenemos 0.021, 0.022. Aquí está. Entonces tenemos un factor de fricción igual a 0.022. Acuérdate, cuando esa turbulencia total no tomamos en cuenta el Reynolds. Llegamos a la rugosidad relativa, donde marquemos el puntito,
una horizontal hasta el otro extremo, y ahí tomamos el valor del factor de fricción, 0.022. Así es como se hace cuando estamos hablando de accesorios que están trabajando a turbulencia total. En este caso se hace de esta manera. ¿Ok? Y bueno, ya con esto calculamos el coeficiente de resistencia, valor de K, que va a ser Ft, que ya calculamos con el diagrama de Moody, que es 0.022. La longitud equivalente entre el diámetro, que esto viene de la tabla, era una T con tendencia a la ramificación, pues era un valor de 60. Hacemos la multiplicación y tenemos que K vale 1.32. Ahora calculamos la velocidad en la tubería. La velocidad en la tubería va a ser igual al caudal. Acuérdense, nada más hay que pasar esto de aquí a segundos. Entonces tenemos, son 500 metros cúbicos por hora entre 3.600. Eso dividido entre el área que viene del apéndice I de 0.01993 metros cuadrados. Hacemos la división y nos da un valor de velocidad de 6.96 metros por segundo. No pasa nada si tú pones aquí 7 metros por segundo, no pasa nada. ¿Sale? Entonces ahí está, este es el valor de la velocidad. Y ahora sí, pues ya podemos conocer la pérdida. La pérdida es K por la carga de velocidad. La carga de velocidad, pues ya la puedes conocer, pues cambiando la velocidad aquí, que es 6.9688 metros sobre segundo elevado al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, que es 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por el valor de K, que es 1.32. Hacemos el cálculo correspondiente y la pérdida va a ser de 3.2673 metros. Eso es la pérdida. Hay un último concepto más que es importante y no hay que despreciarlo porque hay que tenerlo en cuenta. A veces en lugar de comprar codos para tuberías, lo que hacen es mejor doblar la tubería. Entonces dobla la tubería para no estar comprando codos, que es el caso de los intercambiadores de calor. Se doblan los tubos para evitar esa compra de más accesorios y tener más pérdida. Entonces al doblarlo, también existe la posibilidad de tener una pérdida. Entonces, con frecuencia resulta más conveniente doblar una tubería o un tubo que se instala, que instalar un codo, perdón, de fabricación comercial. Entonces, en lugar de poner un codo, mejor doblamos la tubería. Entonces, la resistencia al flujo de un doblez depende de la relación entre el radio del doblez sobre el diámetro interior de la tubería. Acuérdate que siempre el flujo pasa por el diámetro interior. La figura muestra que la resistencia mínima de un doblez de codo de 90 grados se produce cuando la relación R entre D es aproximadamente 3. Entonces aquí tenemos algo que nos va a ayudar a conocer ese valor de LE entre D, ¿sí? Lo demás todo lo teníamos con nuestra tablita en los accesorios principales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros doblamos esta tubería? Entonces, con esto yo puedo conocer ese valor. Sí, vamos a ver ahorita cómo se usa este nomograma. Entonces, dice, la resistencia se da en términos de la relación de longitud equivalente, LE entre D, y por lo tanto se debe usar la ecuación K es igual a Ft por LE entre D. Esa es la que usamos siempre para conocer el valor de K, y con eso se multiplica por la carga de velocidad para conocer la pérdida. Entonces, en este caso, la resistencia que se muestra en la figura anterior incluye tanto la resistencia del doblez como la resistencia debido a la longitud de la tubería en el doblez, esta parte que está aquí, ¿sale? Entonces, cuando se calcula la relación R entre D, tenemos que R se define como el radio de la línea central de la tubería o tubo llamado radio medio. Entonces, cuando llegues a ver que el radio medio pues, está haciendo diferencia a un doblez en una tubería, ¿sale? Y aquí tenemos esto, mira, aquí está ese doblez de la tubería. Aquí nada más está doblada, no estamos metiendo un codo. Solamente está doblada y aquí tenemos el diámetro interior, en esta parte donde está pasando el flujo. Y aquí tenemos RI, R y R sub 0. Y aquí, en esta parte, pues estamos dando a entender que de aquí este punto a este punto es el diámetro exterior, ¿sale? Entonces, si yo quiero conocer esta R, esta que está aquí, R va a ser igual a RI más el diámetro externo, aquí, ojo, aquí es diámetro externo entre 2, ¿sí? El radio va a ser igual a RI, lo debemos de tener en el problema, más el diámetro exterior entre 2, ¿sí? También otra forma de conocer R es conocer a R0, que es esta parte que viene de aquí, ¿sí? R0 menos el diámetro exterior entre 2. Esa es otra forma de conocer este valor del radio, ¿sí? La tercera y última, es decir, R0 más RI entre 2, o sea, la media de estos dos. Si te das cuenta que este valor de R está aproximadamente a la mitad. Pero, ¿cómo decidir cuál usar?
Pues va a depender de los datos que nos dé el problema. Dependiendo de los datos que nos dé el problema, podemos usar cualquiera de esas tres ecuaciones para poder conocer el radio. ¿Vale? Bien, entonces tenemos esta expresión, es decir, si R0 es el radio de la parte exterior del doblez, o sea, el radio exterior, lo que va de este punto a este punto, ¿sale? RI es el radio interior del doblez, o sea, RI viene siendo el radio que hay de aquí para acá, ¿sale? D sub O es el diámetro exterior de la tubería del tubo, entonces para que no te me pierdas. R sub 0 va a ir del diámetro de aquí hasta acá. RI, el diámetro solamente de lo que hay aquí adentro, sin diámetro interior. Y D sub O es el diámetro exterior de la tubería, esto que tenemos acá, ¿sale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, un sistema de distribución de gas propano líquido está hecho de tubo hidráulico de acero. No me está diciendo cédula 40, tengan mucha atención en eso, es solamente de acero. Con 32 milímetros de pared de, perdón, 32 milímetros de diámetro externo por 2 milímetros de pared. Ya sabes que es mejor ir al apéndice, o si no, lo que haces tú a este diámetro exterior, le restas 2 veces este que está aquí, para que te dé el diámetro interior, si fuera el caso. Se requieren varios dobleces de 90 grados para adaptar los tubos al equipo que componen el sistema. Las especificaciones exigen que el radio interior de cada doblez sea de 200 milímetros, o ya me está dando un valor de radio interior, de 200 milímetros. Calcule la pérdida de energía debida a cada doblez cuando el sistema conduce 160 litros por minuto de propano a 25 grados Celsius, condiciones estándar. Ok, ¿qué hacemos acá? Bueno, se debe utilizar la ecuación de Darcy, eso no la podemos olvidar nunca, para calcular la pérdida de energía con la relación LE entre D para los dobleces localizados en el nomograma. Ahorita vamos a ver cómo le entramos al nomograma. En primer lugar, se debe determinar R entre D, ¿sí? Recuerde que D representa el diámetro interior siempre, eso ya sabemos, el profe nos lo está repitiendo todo el tiempo. D es diámetro interior siempre. Y R indica el radio de la línea central del tubo, ¿sí? Entonces, el diámetro interior. Ok. Del apéndice G2 se encuentra que el diámetro va a ser igual a 28 milímetros, o sea, 0.028 metros. Vamos a ver si esto es cierto, el apéndice G2. Vamos a ir aquí, el apéndice G2. Vamos a ver, déjenme. Y JG es un poquito antes. G2, aquí está. Y teníamos cuánto de tubería, cuánto era el diámetro exterior. Déjame regresar acá. De 32 milímetros. A ver, 32 milímetros. Aquí estamos entre estas dos. Aquí hay 32 milímetros. Y lo importante ver aquí es el espesor de pared. Para que no te pierdas aquí, para saber cuál de las dos es, este es el espesor de pared. Ya acuérdate que los apéndices te los pasé en español si tienes problemas con la traducción, pero el espesor de pared me decía que era de 2, si no me equivoco, en esta parte. Ajá, de 2 milímetros de espesor de pared. Entonces voy a tomar simplemente la que está aquí abajo. Es bien importante saber qué estás midiendo, porque son dos iguales y al fin dices, oye, ¿cuál uso? Pues la que me dice que tiene espesor de pared de 2 milímetros. Ahí está. Entonces, el diámetro interno va a ser de 28 y el área va a ser 6.158 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sale? Ahí está. Entonces, bien importante conocer el espesor de pared para saber cuál de todas estamos utilizando. Aquí también tenemos 40-40, 50-50. Hay que ver nada más el espesor de pared. En este caso eran 2. Por eso es que tomé esta que está aquí. ¿Vale? Entonces, regresando al problema, vamos acá otra vez. Aquí en esta parte, aquí está, mira. El diámetro era 0.028 metros. Dividir esto de aquí entre 1000 y ya está. Luego, el área dijimos que era 6.158 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahí está, todo del apéndice G sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, el radio R debe calcularse a partir de la siguiente expresión. ¿Por qué? ¿Por qué esta y por qué esta? Porque esta ya me lo dio el problema y esta también me la dio el problema, el diámetro exterior. Entonces, yo puedo calcular R sin ningún problema con esta expresión. ¿Sale? Bien. Entonces, el diámetro exterior es de 32 milímetros. Me lo decía el problema. RI vale 200 milímetros. Si no te acuerdas, bueno, regresamos al problema. ¿Dónde está el problema? Atrás. Aquí está, mira. Me dice, el radio interior de cada doblez sea de 200 milímetros. Eso ya me lo daba el problema. Por eso te digo, es bien importante leer bien lo que estamos viendo. Esto es RI.
es el valor que tenemos aquí a continuación. ¿Sí? Ahí está, los 200, el diámetro externo también me lo dio el problema, que era 32, y eso pues ya por ecuación se divide entre 2, entonces sumamos 200 más 32 entre 2, eso me va a dar 216 milímetros de radio, ¿sale? Ahí está. Y entonces el valor de R entre D va a ser 200 entre 28, donde esta D es el diámetro interno. Acuérdate de esta parte, este es diámetro interno. 216 milímetros entre 28 milímetros es igual a 7.7 adimensional. Como esta y esta son iguales, pues se cancela. ¿Sale? Entonces con esto vamos a entrarle al nomograma. Buscamos ese valor, que era un valor aproximado de 7.7. Lo buscamos aquí, 6, la mitad de 7, 7.7 viene estando por aquí más o menos, ¿no? Entonces aquí ya no te preocupes, tú tienes que tocar a la curva. A partir de este punto donde tú tengas el 7.7, trazas una línea hacia arriba, donde toque la curva, tomas el valor hacia la izquierda. Ahí está. En este caso van a ser como por ahí de 23, 22 puntos y algo. Entonces acuérdate que de este punto a este punto debe de haber 4 divisiones. ¿Vale? Ahí yo tomé 23. A mí me dio ese valor, yo quise considerar 23. Tú pudiste haber dicho, bueno, profe, para mí me queda 21, 22, 23, 24. Me queda como en 22.8, 22. Bueno, también es válido, no pasa nada. Yo tomé un valor de 23 porque consideré que ahí era el 23. Acuérdate que los valores van a cambiar según tu apreciación con los nomogramas. Entonces, ahora se debe calcular la velocidad para completar la evaluación de la pérdida de energía a partir de la ecuación de Darcy. ¿Sí? Entonces, calculamos la velocidad, acuerda que es el caudal entre el área. El área la sacamos del apéndice G2, ahí está, 6.158 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y el caudal, pues era simplemente si son litros por minuto, dividir esto de aquí entre 60,000 para tener metros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Acuérdate, nada más dividir entre 60,000 para cambiar esto a metros cúbicos por segundo. Hacemos la multiplicación y tenemos una velocidad de 4.3304 metros por segundo. Así está, no está tan difícil, ya viste que no es tan complejo, solamente el punto importante es conocer esta relación. Y ya nada más aquí, en el eje de las X, buscas ese valor, donde toque la curva, tocas el valor hacia la izquierda, y ahí tienes el valor de LE entre D. Y la velocidad siempre va a ser caudal entre el área. Entonces ya con eso es más que suficiente. Y la rugosidad relativa, pues hay que buscar. Me dijo que era tubería de acero, ¿no? Aquí acuérdate que es tubo y acuérdate que mi libro está un poco mocho. Entonces este es tubo estirado, cobre, latón y acero. Como no es cédula 40, pues entonces busco acá en el sistema que estoy trabajando. Si estoy trabajando en el sistema internacional es 1.5 por 10 a la 6. Si estoy trabajando en el sistema inglés es 5 por 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, en este caso tomamos el valor del valor que está aquí, que va a ser más o menos 1.5 por 10 a la 6. ¿Sí? Esto va a ser la rugosidad relativa. Ahora, para conocer este valor, antes de entrarle al diagrama de Moody, pues vamos a dividir al diámetro entre este valor que tenemos aquí de rugosidad. ¿Sale? Y ya con eso, pues le entramos al valor del diagrama de Moody. Entonces, es posible encontrar Ft igual a 0.0108 a partir del diagrama de Moody en la zona de turbulencia completa. Lo que hicimos aquí fue conseguir la rugosidad, te digo otra vez, ya no lo puse aquí, pero era el diámetro entre el valor de la rugosidad, ¿sí? Ahí está. El diámetro entre este valor y tenía un supernumerote, que más o menos andaba aquí cerca de los 11,000, 19,000, por ahí más o menos. Entonces lo busco en mi diagrama de Moody, lo ubico, ahí es como esa turbulencia completa, otra vez no tiene nada que ver el Reynolds, pues marco un puntito ahí y me voy directamente hasta el valor que es aquí. Y aquí hay que dividir de hasta acá, pues más o menos 5 por ahí aproximadamente, ¿no? Ahí calcúlenle 0.1 y aquí 0.15. Entonces hay más o menos 0.01 hay que dividir esto que está aquí. Y bueno, ya con un valor aproximado, tampoco así muy fregón, pero pues bueno, yo vi un valor de 0.0108. Ustedes pueden hacerlo con calma y posiblemente les cambie muy poquito ese valor, no mucho, ¿vale? Ahí está. Yo ya tengo el valor de FT. Por lo tanto, para calcular K, pues ya había calculado este valor de FT, que era 0.0108, y este LE entre D, que era de 23. Te lo dije, esto lo sacamos con el nomograma, ¿te acuerdas? Si no te acuerdas, voy a regresar un poquito a la parte de atrás para que no te me pierdas. Ese 23 lo sacamos de aquí, que es el valor de LE entre D. De aquí salió, ¿sale? Entonces, ahora sí, regresemos a la parte donde estábamos.
y hacemos nada más las multiplicaciones correspondientes. El valor de K es, en este caso, 0.2484. Listo. Ahora, para calcular la pérdida, pues es el valor de K por la carga de velocidad en la tubería. La tubería, pues ya sabemos que la velocidad es 4.3304, eso lo elevamos al cuadrado entre 2 veces la gravedad multiplicado por K. Hacemos la multiplicación y tenemos una pérdida de 0.2374 metros. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? ¿Preguntas? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió? ¿Sí queda claro? No está difícil, ¿no? O sea, ya esos valores de R, como te decía, tengo 3 posibilidades para calcular R minúscula. Y de esas 3 posibilidades tengo que ver qué datos me está dando el problema y con eso calculo R. Y el diámetro siempre tiene que ser el diámetro interno. ¿Sale? R entre D, donde R es la que se calcula con la ecuación y D siempre es el diámetro interno. ¿Sale? ¿No tienen preguntas? Bueno, si no tiene preguntas, continuemos. Dice, se recomienda utilizar la siguiente fórmula para calcular el factor de resistencia en dobleces con ángulos distintos a 90 grados. Entonces, si son ángulos distintos a 90 grados, pero siempre hay un pero, ahorita te voy a decir por qué. Vamos a calcular lo que se le conoce como KB. KB es igual a n-1 multiplicado por 0.25 por pi por el factor de fricción por R entre D más 0.5 el valor de K que ya calculaste más el valor de K. ¿Sale? Donde K es la resistencia para un doblez de 90 grados encontrada en la figura. ¿Sí? Es este valor que está aquí de K. ¿Sale? Tocas acá y tienes un valor de K en esta parte. ¿Sale? Bien. Bueno, eso respecto a cuando son condiciones diferentes a codos de 90 grados. Son dobles, no siempre va a ser de 90, puede ser de 45, de 30, de 25 grados, dependiendo de la necesidad que tengas de hacer un doblez a cierta escala, ¿no? Pues hasta aquí lo estamos haciendo para 90 grados. Vamos a ver ahora qué pasa cuando no es el caso. Dice, evalúa la pérdida de energía que se producirá si el tubo hidráulico de acero descrito en el problema anterior, que acabamos de ver, en 4,5 revoluciones. Ah, ojo aquí, 4,5 revoluciones, o sea, 4,5 vueltas. Ok. Para hacer un intercambiador de calor, el radio interior del doblez debe medir 200 milímetros. Otra vez, radio interior, ya me dio un valor importante aquí. Igual que el radio utilizado anteriormente. Y las otras condiciones son exactamente las mismas condiciones del problema anterior. Solamente que vamos a hacer 4,5 vueltas para poder hacer los tubos del intercambiador de calor. Entonces, vamos a ver. Entonces, se iniciará por rescatar algunos datos del problema anterior, datos que son bien importantes. Ese valor de R va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque me dio el mismo valor de RI. Y entonces ya haciendo el cálculo otra vez, pues va a ser el mismo valor, ¿no? Va a ser 216. El diámetro interior también va a ser de 28 milímetros sin ningún problema. Entonces esta relación va a ser 7.71, la misma que vimos en la sección anterior. El factor de fricción también va a ser el mismo, porque estamos con las mismas condiciones, entonces no va a cambiar nada de eso. El valor de K también va a ser 0.2484. Eso, estábamos hablando de una vuelta, acuérdense, de una vuelta, de solamente un doblez que se hizo en esa tubería. Entonces, en este caso necesitamos 4,5. La velocidad era 4.3304. Son todos los datos rescatados del problema anterior. Ahí están, que me van a servir para calcular el problema siguiente. ¿Sale? Ahora, se puede calcular el valor de KB para la bobina completa usando la siguiente ecuación, la ecuación que acabamos de ver hace un rato. ¿Sí? Entonces, esa K que a lo mejor no conocía, pues ya la conozco. Y el valor de N, ¿qué será el valor de N? Aquí nos preguntamos, ¿no? Obsérvese que en la bobina cada revolución contiene 4 dobleces de 90 grados. ¿Sale? Entonces, 4 dobleces de 90 grados. Ok. Entonces, N es el número de revoluciones. Ojo aquí. ¿Cuántas revoluciones me dijo que era el problema? Me dijo 4.5 revoluciones. Entonces, en este caso, va a ser N, que va a ser, en este caso, 4.5 por el número de vueltas, que van a ser 4. Los 4.5 por 4. Ahí va a estar. El número de revoluciones va a ser, en este caso, 18. Entonces, mucha atención aquí. N es el número de revoluciones, ¿sí? En este caso, es 4.5 por las revoluciones que estamos nosotros trabajando, ¿vale? La resistencia total al doblez KB es la siguiente.
Entonces tenemos ya aquí, esto es 18 menos 1, luego 0.25 por pi, pi ya saben es internacional. FT, ¿cuánto valía? 0.0108. Esta diferencia era 7.7142 más 0.5 por el valor de K que calculamos hace un momento. Hace un momento era 0.2484 más, otra vez el valor de K, que es 0.2484. Hacemos las operaciones correspondientes, sumas y restas, multiplicaciones, y tenemos un valor de KB de 3.8514, es el valor de KB, ¿sale? Entonces, la pérdida de energía se encuentra a partir de lo siguiente. HL va a ser igual a KB por la carga de velocidad. Esto va a ser exactamente lo mismo de hace un rato. El único valor que cambió es este valor de KB, que va a ser 3.8514, multiplicado por la carga de velocidad, que va a ser 3.6810 metros. Y eso va a ser el resultado de la pérdida. Sale, chavos, tengan ustedes bonita tarde. Un gusto estar aquí con ustedes. Bye, bye, chicos.